Bienvenidos a la lección divina de este día. Vamos hoy a tomar el capítulo 29 del libro de Job. Llamamos a esta lección divina los días de antaño. Nos ponemos en la presencia del Señor, que es el lugar de la oración. Pedimos que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos asista para comprender estas escrituras sagradas que hoy vamos a leer, a meditar y a orar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos para que podamos saborear las palabras que hoy nos quieres dar en la Sagrada Escritura. Las reconocemos como palabra de Dios y por eso necesitamos que tú nos ilumines para comprenderlas. Que seas tú el que nos vaya conduciendo en este ejercicio de la lección divina para dejarnos transformar por tu palabra. Haz que este mismo texto que hoy tomamos para la lección divina nos haga hablarle a Dios, que podamos con su propia palabra dirigirnos a Él y así lograr este diálogo al que somos invitados. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar con la lección, en la lectura atenta de la palabra de Dios. Comenzamos una nueva sección que podemos llamar Job al encuentro de Yahvé, contenida en los capítulos 29 al 31. Estos capítulos ponen de manifiesto una estructura general y unas peculiaridades formales que se sustraen al calificativo del diálogo. No estamos ahora en un diálogo como fueron los largos capítulos anteriores. Habíamos estado en ese diálogo desde el capítulo 4 hasta el 27. El capítulo 29 mira hacia el pasado. El 30 insiste en el amargo presente, ya diseñado en los capítulos anteriores, y el capítulo 31 apunta hacia el futuro. En un puñado de versos queda concentrada la vida de Job y la espera de un desenlace. En este sentido, cabría resaltar una analogía entre el capítulo 29 y el capítulo 3. Ambos dan inicio a un diálogo y en ambos se oye exclusivamente la voz de Job, con la peculiaridad de que en el capítulo 3 aparece también un esquema temporal tripartito, aunque con un orden distinto. Allí en el capítulo 3 primero presenta el pasado, luego piensa el futuro y concluye con el presente. Vamos a leer con atención el capítulo 29. ¿Qué dice en sí mismo el texto de la palabra de Dios que hoy leemos? Prosiguió Job entonando sus versos. Dijo así: si pudiera recuperar el tiempo pasado, los días en que Eloah me protegía, cuando su lámpara brillaba sobre mi cabeza y a su luz caminaba entre tinieblas, tal como era en el día de mi juventud, cuando Eloah velaba sobre mi tienda, cuando aún Shaddai me acompañaba y todos mis hijos me rodeaban, cuando bañaba mis pies en leche y la roca me destilaba arroyos de aceite, cuando salía a la puerta de la villa o instalaba mi asiento en la plaza, los jóvenes, al verme, se apartaban, los ancianos se ponían de pie, los notables
dejaban de hablar y ponían la mano en su boca. Enmudecía la voz de los jefes, se pegaba su lengua al paladar. Me escuchaban expectantes, en silencio para oír mi consejo. Quien me escuchaba me felicitaba, quien me veía se ponía de mi parte. Gota a gota sorbían mis palabras, me esperaban como a la lluvia. Su boca se abría a la lluvia tardía. Si me callaba, nadie replicaba. Si le sonreía, apenas lo creían. De mi rostro no perdían un gesto de favor. Marcaba su camino y me ponía a la cabeza, como rey instalado entre la tropa, como quien conduce a gente afligida. Ponía a salvo al pobre en apuros, al huérfano y privado de ayuda. El menesteroso me bendecía, a la viuda devolvía la alegría. La justicia era la ropa que vestía, el derecho mi manto y mi turbante. Yo era ojos para el ciego, yo era pies para el cojo, yo era padre de los pobres. Defendía el pleito del desconocido, le rompía las mandíbulas al inicuo, le arrancaba la presa de los dientes. Me decía, moriré en mi nido, multiplicaré mis días como la arena, con mis raíces a merced del agua, con el rocío durmiendo en mis ramas. Mi dignidad se irá renovando, mi arco afianzándose en mi mano. Palabra de Dios. La voz del capítulo 29 va desgranando paulatinamente, verso a verso, las apretadas vivencias del pasado de la vida de Job. En los versos 2 al 6 oímos afirmaciones de tipo genérico, pero a partir del verso 7 vemos a nuestro hombre ocupando el escenario y dedicado a su papel de honrado ciudadano. Los versos 2 al 6 están teñidos de una indisimulada amargura que va contagiando el ánimo del lector a medida que los versos avanzan, poniendo al descubierto un alto ejemplo de honradez cívica. Si pudiera recuperar el tiempo pasado, los días en que Eloah me protegía, cuando su lámpara brillaba sobre mi cabeza y a su luz caminaba entre tinieblas, tal como era en los días de mi juventud, cuando Eloah velaba sobre mi tienda, cuando aún Shaddai me acompañaba y todos mis hijos me rodeaban, cuando bañaba mis pies en leche y la roca me destilaba arroyos de aceite. Job nos jala precisamente de esta manera a la añoranza de su pasado. Antes de continuar, conviene dar una explicación del cambio de orden de los versos. Si ustedes han seguido su Biblia, tal vez la Biblia que van siguiendo les pueda presentar los versículos en el orden. La Biblia de Jerusalén nos propone este cambio y voy a explicar el porqué de este cambio. Tenemos del verso 7 al 10, normal, pero aquí se inserta el verso 21, luego el verso 11 y luego tenemos el verso 22b, luego el 23, luego el 22a, el 24, el 25 y después, ya de corrido,
del 12 al 20. La secuencia original de los versos, así siguiendo el 11, 12, 13, 14, 15, etc. Desde luego que así es como ha llegado a nosotros el texto. Y obviamente, por ejemplo, la Biblia de El Peregrino, del padre Alonso Shekel, él sí sigue los versos así, en el orden en que el texto hebreo nos lo presenta. Como en otras o en alguna ocasión les mostré, precisamente la Biblia hebrea sí pone este orden de los versículos 1, 2, 3, acá está el 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, etc. Así hasta el 25. Entonces, el padre Alonso Shekel, por ejemplo, conserva este orden de la Biblia hebrea. Algunas otras traducciones también la conservarán, y a lo mejor la traducción que ustedes están siguiendo sí siga el orden. Vuelvo a repetir, la Biblia de Jerusalén elige modificar el orden para hacer más lógico el poema. La secuencia original de los versos no proporciona coherencia lineal del conjunto, sobre todo porque los versos 18 al 20, con la introducción "me decía" y su tono levemente melancólico, como el del inicio, los versos 1 al 6, parece a todas luces la reflexión final, que además contrasta fuertemente con la irrupción de "ahora en cambio" en 31. Este capítulo 30 lo vamos a ver en la próxima lección divina, y así inicia: "ahora en cambio". La simbología real del verso 25 encaja, en cambio, perfectamente con el prestigio social de Job diseñado en los versos 7 y siguientes. Prestigio muy superior al de ancianos, notables y jefes. Job era como un rey. También los hemistiquios del verso 22, abro aquí un paréntesis. En la poesía hebrea, los versos se forman, a cada verso se le llama estico, y entonces se forma generalmente de 2 hemistiquios, aunque hay versos que son de 3 hemistiquios. Entonces, en cada hemistiquio vamos a encontrar 2 términos, o a veces 3, o incluso hasta 4, pero lo más común es que sean 2 términos que son los que van a ser paralelos. Entonces, un hemistiquio corresponde, si tienen en su Biblia ordenado de forma poética, como lo tenemos en la Biblia de Jerusalén, entonces un hemistiquio corresponde a cada renglón. En cambio, en la Biblia hebrea, en cada renglón vamos a encontrar un estico completo. Entonces, aquí a ver si se alcanza a ver, entre estas palabras hay un espacio más amplio y empieza el siguiente hemistiquio. Entonces, en la Biblia hebrea, como nos lo presenta, tenemos este hemistiquio y el segundo hemistiquio, que forman un estico. A todo este renglón se le llama estico. En cambio, en la Biblia
En las traducciones generalmente nos ponen, bueno, esto está más fácil nos ponen cada versículo o cada verso, cada estico en 2 renglones. Y entonces corresponde el primer renglón al primer hemistiquio, el segundo al segundo hemistiquio. Entonces, el verso 22, les decía, el verso 22 todavía hay que, o aquí la Biblia de Jerusalén lo pone después del 11, el 22b, o sea, el segundo renglón del 22, luego el 23, todo el verso completo, y luego el 22a, y luego el 24, y luego el 25. ¿Por qué divide estos hemistiquios así? Precisamente por las imágenes que está presentando, imágenes líquidas. Tenemos en el 22b gota a gota, en el 23 la lluvia. Entonces, para seguir las ideas, pues, y poder hacer el paralelismo de los miembros, por eso nos propone esta forma, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, en el 23b, su boca se abría a la lluvia tardía. Si me callaba, nadie replicaba. Entonces, se abría y me callaba. Su boca se abría y me callaba. Lo mismo este 22a. Tenemos con el 24a. Si me callaba, nadie replicaba. Si le sonreía, apenas lo creían. Entonces, esta forma de acomodarlos, que puede servir más para seguir pues el estilo de la poesía hebrea. Por su parte, el verso 11 parece la secuencia del verso 21, pues en ambos aparece el verbo oír o escuchar. Entonces tenemos el 11, quien me escuchaba me felicitaba, quien me veía se ponía de mi parte, y el verso sí, escuchar y oír y escuchar, ¿verdad? Entonces, de esta manera tenemos que se pueden modificar, ¿no? la distribución de los versículos. Luego, el poema, entonces vimos del 1 al 6, luego el poema prosigue del 7 al 17. En esa parte es donde hacemos pues la integración de los versículos 22, desde el 21 al 25, ¿no? Este ramillete de versos, en él contemplamos el prestigio que rodeaba a Job y la admiración y el respeto que despertaba en sus paisanos. El último segmento que tenemos en los versos 18 al 20 reproduce un soliloquio de Job, donde nuestro hombre calcula los resultados positivos que su noble conducta debería haber proporcionado a su futura existencia. Evidentemente, Job efectúa dichos cálculos desde la doctrina de la retribución. Vamos a pasar
a la meditación. Vuelvo a leer el texto. Ahora en esta, desde hace rato lo leí en esta secuencia que nos presenta el acomodo de los versículos. Ahora, pues sabiendo por qué. Todavía como un paréntesis, en algún momento alguien me escribió precisamente comentándome que en la Biblia de Jerusalén había habido ese cambio de versículos y me decía por qué ese cambio de versículos. Perdón, en la Biblia latinoamericana, que es donde estaba siguiendo la lectura. Entonces, no solo en este capítulo, sino en otros, vamos a encontrar esos cambios de los versículos. Generalmente cuando hay estos cambios, nuestras Biblias nos ponen una nota para explicarnos por qué se hace ese cambio. ¿Sí? Pasamos pues a la meditación. Volvemos a leer el texto, ahora con la pregunta, ¿qué nos dice a nosotros este texto? Prosiguió Job entonando sus versos, dijo así: si pudiera recuperar el tiempo pasado, los días en que Eloah me protegía, cuando su lámpara brillaba sobre mi cabeza y a su luz caminaba entre tinieblas, tal como era en los días de mi juventud, cuando Eloah velaba sobre mi tienda, cuando aún Shaddai me acompañaba y todos mis hijos me rodeaban, cuando bañaban mis pies en leche y la roca me destilaba arroyos de aceite, cuando salía a la puerta de la villa o instalaba mi asiento en la plaza. Los jóvenes al verme se apartaban, los ancianos se ponían de pie. Los notables dejaban de hablar y ponían la mano en su boca. Enmudecía la voz de los jefes, se pegaba su lengua al paladar. Me escuchaban expectantes en silencio para oír mi consejo. Quien me escuchaba me felicitaba. Quien me veía se ponía de mi parte. Gota a gota sorbían mis palabras, me separaban como a la lluvia. Su boca se abría a la lluvia tardía. Si me callaba, nadie replicaba. Si les sonreía, apenas lo creían. De mi rostro no perdían un gesto de favor. Marcaba su camino y me ponía a la cabeza, como rey instalado entre la tropa, como quien conduce a gente afligida. Ponía a salvo al pobre en apuros, al huérfano y al privado de ayuda. El menesteroso me bendecía, a la viuda devolvía la alegría. La justicia era la ropa que vestía, el derecho mi mano y mi turbante. Yo era ojos para el ciego, yo era pies para el cojo, yo era padre de los pobres, defendía el pleito del desconocido, le rompía las mandíbulas al inicuo, le arrancaba la presa de los dientes. Me decía: moriré en mi nido, multiplicaré mis días como la arena, con mis raíces a merced del agua, con el rocío durmiendo en mis ramas. Mi dignidad se irá renovando, mi arco afianzándose en mi mano. ¿Qué nos dice ahora este texto de la palabra de Dios? El hombre es capaz de conservar su memoria y recordarla. Incluso es muy frecuente que vivamos más en el recuerdo y añoranza del pasado que en el presente, y menos proyectemos el futuro. A veces somos como más de estar viviendo en el pasado. En esta meditación te invito a considerar cómo miras tu propia historia. ¿Eres de las personas que piensa que todo tiempo pasado fue mejor? Es importante tener memoria de nuestro pasado. García Márquez dice: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. ¿Cómo cuentas tu historia?
¿Qué significado tiene para ti los acontecimientos que has vivido anteriormente? Es importante, pues, que hoy te hagas estas preguntas, ¿no? ¿Qué significado le estás dando a tu historia? Hay personas que precisamente viven anclados en el pasado, y no solo para pensar que el pasado fue mejor, que los tiempos pasados fueron mejores. Yo creo que cuando podemos recordar nuestra historia y ver, por ejemplo, la etapa de nuestra infancia o las etapas bellas de nuestra historia, pues no es estar así anclados en el pasado, sino valorarla, recordarla con gusto, con gratitud, pero para seguir en nuestra vida presente. Pero desafortunadamente hay personas que sí viven como muy ancladas al pasado. Y sobre todo cuando ha sido un pasado bello y que lo están recordando y recordando y añorando, pues no se da la oportunidad de vivir el presente. Pero hay personas que están ancladas en el pasado, pero ha sido un pasado doloroso y tormentoso. Y están proyectando lo que en el pasado vivieron y para el momento presente. En una ocasión una persona me dijo: Padre, yo sueño con mi esposo que murió ya. Yo pensé que pues tenía pocos días, era una persona mayor y pensé que tendría poco tiempo de que había fallecido su esposo. Entonces la idea que de momento se me vino a la cabeza pues era invitarla a considerar que pues era muy normal, ¿no? El estar recordando, estarlo soñando, porque el proceso de duelo pues lleva el tiempo necesario para aceptar la pérdida y vivirla de una manera diferente. Y le pregunté cuánto tiempo tiene que morir. Bueno, me decía, es que sueño lo que me hacía sufrir. O sea, cómo me maltrataba, cómo me insultaba. Y le digo, ¿y cuánto tiempo tiene que falleció su esposo? Dice, ya tiene como 15 años, padre. Yo me quedé sorprendido y me puse sentí pues una gran tristeza por aquella persona. No fue feliz, o a lo mejor del todo feliz, cuando vivió su esposo. Pero llevaba ya 15 años que había muerto su esposo y no se permitía ser feliz porque estaba arrastrando todo ese sufrimiento que en vida de su esposo pues estuvo padeciendo. A veces traemos allí historias pasadas que no las hemos soltado y que nos siguen lastimando y que nos siguen haciendo mucho daño, y por lo tanto no somos felices y no hacemos felices a los demás. Por eso, ¿cómo es tu historia? Pero sobre todo, ¿cómo la recuerdas? ¿Cómo te puede estar afectando en este momento presente? Un detalle que vimos en la lección es el texto de este capítulo 29, que tiene un problema que deben resolver los especialistas del texto. Lo mismo sucede con otras partes del libro. A partir de esta problemática de la historia de la transmisión del texto, el texto se fue transmitiendo a lo largo pues de los siglos y pues lo escribían a mano. Entonces, entre una copia y la otra puede haber errores, y eso pues los especialistas del texto los van descubriendo y van viendo dónde está el error, etc.
Lo mismo, los especialistas de la crítica literaria saben identificar dónde pues no hay esa secuencia lógica del texto y se puede hacer estos cambios que hemos constatado en este capítulo. Ahora, con esto que podría ser muy técnico, sí, los especialistas han reconstruido el texto, o nos lo proponen en esta forma, para que nos sea más fácil de entender. No sabemos en qué estadio de la transmisión del texto tuvo esas modificaciones y si realmente las tuvo, ¿no? A lo mejor el texto está bien y ahorita esta modificación que estamos haciendo sea equivocada, puede ser, ¿no? Pero no sabemos en qué estadio de la transmisión del texto tuvo esas modificaciones. Sin embargo, hoy nos presentan un texto más comprensible. Ahora, piensa en tu historia y compárala con el texto. ¿No será que has vivido eventos en los que sin saber cómo se te desordenó la vida? ¿Hay episodios de tu pasado que no encuentras cómo darle sentido y llegarlos a ordenar? A veces nuestra vida se vuelve como un rompecabezas, que cuando lo sacamos de la caja está todo revuelto. ¿No consideras que puede ser útil acudir con un experto para que te ayude a ordenar esos eventos y a encontrar una mejor lógica a tu vida? No tenemos por qué estar sufriendo ahora lo que ya ha sucedido tiempo atrás. Pero a veces, como estamos tan anclados y nos ha costado tanto trabajo, no lo podemos superar, no lo podemos olvidar, no podemos dejar que nos siga haciendo daño. Y venimos cargando con una historia tormentosa. ¿No será pues oportuno que en algún momento algún experto nos ayude a saber encontrar el por qué o cómo enfrentar ahora esos acontecimientos del pasado y que ya no nos causen tanto daño? Finalmente, en la última parte del poema, Job tiene un soliloquio en el que calcula los resultados positivos que su noble conducta podría haber ofrecido a su futura existencia. Y decíamos en la lección que este cálculo que hace es en base a la teoría de la retribución. Desde luego que la esperanza de un futuro mejor es la que anima al hombre a seguir adelante y superar las desgracias del pasado, sobre todo esos eventos que han sido tan dolorosos. ¿Tienes esa esperanza? ¿Piensas que sí es posible tener un mejor futuro? ¿O ya en una mirada pesimista, pues te has quedado aceptando sin mayor análisis y sin mayor trabajo personal para que esa historia pasada ya no te cause tanto daño? Vamos a pasar a la oratio. Con la palabra de Dios vamos a orar. No voy a leer el texto, más bien teniéndolo presente, quiero entrar directamente a la oración. Padre bueno, tú nos has creado
Tú eres quien va conduciendo nuestra historia. Tú eres el Señor de la historia. San Pablo nos dice en la carta a los Romanos que para los que aman a Dios, todo cuanto les sucede es para su bien. Solo que a veces no alcanzamos a comprender cómo esos acontecimientos dolorosos del pasado puedan llegar a ser para nuestro bien, aunque tú sabes cómo ordenarlos, cómo orientarlos hacia algo mejor para nosotros. Y por eso a veces nos quedamos como muy anclados en nuestro pasado. Hoy, ayúdanos a releer nuestra historia, especialmente esos episodios dolorosos que todavía nos causan dolor, tristeza, amargura. Ayúdanos a releerlos, dándoles una nueva interpretación. Ayúdanos a reordenar nuestra vida, para que entonces podamos pasar de una historia trágica a una historia que nos lleva hacia algo nuevo. Que podamos pasar de la historia personal a la historia de salvación. Porque tú has querido irrumpir en nuestra historia, te has querido meter en nuestra historia para caminar junto a nosotros en esa historia. Ayúdanos a ver cómo en esos acontecimientos tan difíciles de nuestra vida has estado presente. Padre bueno, a través de diferentes mediaciones, tú nos ayudas a reconstruir nuestra historia o a reinterpretarla. Que no nos cerremos a la ayuda que otras personas nos pueden dar para reinterpretarnos, para reconciliarnos. Que toda vuelta al pasado sea para nosotros una oportunidad de reconciliación con el pasado y lanzarnos desde nuestra realidad actual a un futuro mejor. Que nunca perdamos la esperanza de que sí pueden ser diferentes y mejores las situaciones de hoy en adelante. Ayúdanos, Padre bueno, para saber mirar nuestra historia personal como historia de salvación. Te lo pedimos, Padre, a ti que conoces bien nuestra historia, que sabes lo que hemos sufrido a lo largo de esta historia. Ayúdanos a saber valorar y agradecer todos esos momentos bellos de nuestro pasado que nos han hecho mejor personas y que nos ayudan para dar lo mejor de nosotros a los demás. Como Señor de la historia, guíanos en esa historia hacia la salvación. Vamos a pasar a la contemplación. Es tratar de mirar desde la perspectiva de Dios nuestra propia realidad
y preguntarnos qué conversión de la mente y del corazón nos pide el Señor. Hoy quiero prolongar lo que la meditación ya presentaba, lo que hice en la oración, y que contemplemos la historia personal como historia de salvación. Esos acontecimientos difíciles de la vida son historia de salvación. Dios ha ido haciendo historia de salvación con nosotros, aún en esos momentos difíciles de nuestra historia. Recordemos cuando Jesús resucitado alcanza a los discípulos de Emaús que van caminando tristes hacia su aldea. Les dice Jesús, ¿por qué vienen tan tristes? ¿De qué vienen platicando tan llenos de desaliento? Y le dicen, ¿eres tú el único extranjero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Jesús les dice, pues, ¿qué ha sucedido? Pues esto, lo de Jesús el Nazareno. Era poderoso en palabras y en obras. Nosotros esperábamos que Él sería nuestro libertador. Pero pues nuestras autoridades lo han crucificado y ya lleva 3 días en el sepulcro. Es cierto que algunas mujeres fueron al sepulcro y lo encontraron vacío, no lo vieron a Él y vinieron a decirnos que estaba vivo. Y Jesús les dice, reprochando, qué insensatos son, qué duros de corazón para entender las cosas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera todo esto para entrar en su gloria? Y dice el evangelista Lucas, y comenzando por Moisés y pasando por los profetas, es decir, haciendo la lectura de las Escrituras Sagradas, les fue explicando todos los pasajes que se referían a él. Y ya cuando estaban cerca de llegar a su aldea, Jesús hizo como que iba a seguir derecho. Y ellos le invitan, quédate con nosotros. Ya es tarde y pronto va a anochecer. Y Jesús se queda con ellos. Y cuando están a la mesa, toma el pan, bendice a Dios, parte el pan y se los da. Y en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Después ellos entre sí decían, con razón nuestro corazón ardía cuando nos explicaba las Escrituras por el camino. Esta es historia de salvación. Los acontecimientos, aún trágicos y dolorosos, que llevaron a Jesús a la muerte, pero que en el proyecto de Dios, que está escribiendo historia de salvación para la humanidad, aún esos sufrimientos y dolores de Cristo son para la salvación de la humanidad. No es que al Padre Dios se le fue de las manos la historia de su Hijo. No es que Jesús ya no supo cómo conducirse en su historia, sino que escribiendo historia de salvación, vive los acontecimientos del dolor y de la muerte, pero para la salvación. Y por eso Dios lo resucita. Y Jesús se presenta a aquellos discípulos que no comprendían las cosas para que puedan releer la historia de la pasión, esos acontecimientos dolorosos y que los llegaron a desilusionar y perdieron todas sus esperanzas, que los relean ahora con esta nueva luz. Era necesario que el Mesías padeciera todo esto para entrar en su gloria. Hoy te invito a que hagas esta relectura de tu historia,
no solamente recordando los acontecimientos, no solamente dejándote ayudar por algún profesional que te pueda ayudar a darle una nueva significación a los acontecimientos, sino permitiéndole a Dios que Él se siente a tu lado y te vaya explicando con las escrituras sagradas cómo era conveniente que tú vivieras esos acontecimientos para llegar a la gloria con Cristo Jesús resucitado. A veces nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nos han hecho ver a Dios lejano de nuestra historia. Pero Él no está lejos de nosotros. Él no se ha olvidado de nosotros. Él sigue caminando con nosotros, pero permite que pasemos por esos acontecimientos que nos puedan causar tanto dolor para llevarnos a participar con Cristo de la gloria de la resurrección. Y hoy es el momento en que tú puedes resucitar con Cristo al reinterpretar los acontecimientos de tu vida. Si tú quieres, hoy, en este hoy de la salvación que el Padre Dios te ofrece, puedes sanar las heridas de tu historia, puedes darle una nueva comprensión y puedes lanzarte a algo nuevo sin necesidad de venir arrastrando lo que tanto daño te ha hecho. Vale la pena releer nuestra historia, porque un hombre que pierde la memoria se vive en una angustia tremenda por no recordar su pasado. Pero el creyente que solamente recuerda su historia y se ancla en el dolor, no ha permitido a Dios entrar en su historia. Hoy te invito a que le permitas a nuestro Padre Dios, a nuestro hermano Jesucristo, al Espíritu Santo, que se sienten contigo y que sean ellos los que te vayan explicando cada acontecimiento de tu historia. ¿Por qué el Padre lo permitió así? ¿Cómo el Hijo te estaba acompañando y estaba uniendo tus sufrimientos a sus sufrimientos en la cruz? ¿Cómo el Espíritu Santo te estaba sosteniendo y te estaba impulsando para seguir adelante? Haz la relectura de tu historia personal, pero comprendiéndola como historia de salvación. Al pasar a la acción, ahora pregúntate, para llevar este texto a la vida, ¿qué compromiso quieres asumir para que esta palabra de Dios se haga vida? Yo quiero renovar mi compromiso, porque esto ya lo he hecho, de siempre mirar con los ojos de la fe mi historia personal y la historia de los demás. Quiero renovar mi compromiso de ayudar a quien Dios pone delante de mí para que pueda mirar su historia personal como historia de salvación. Tú también pues formula tu propósito y trata de llevarlo a la práctica para que esta palabra de Dios pues realmente sea una palabra que nos transforma. Vamos a terminar la lección divina agradeciendo a Dios que nos ha acompañado, que nos ha llevado de la mano para este momento de oración con la palabra de Dios.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, gracias porque una vez más nos has acompañado en esta lección divina, porque nos has dado a tu Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude a comprender el sentido de las Escrituras Sagradas, y ellas sean las que iluminen nuestra vida y nuestra historia. Hermano Jesús, gracias porque tú te hiciste hombre para compartir nuestra historia humana, para llevarnos a transformar esta historia humana que se escribe entre luces y sombras, a realizar la historia de salvación. Gracias, Espíritu Santo, porque nos conduces en la comprensión de la palabra de Dios. Ayúdanos a saberla poner en práctica. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues nos vemos en la próxima lección divina. Dios está con nosotros. Dios hace historia de salvación, historia de amor con cada uno de nosotros.